Bueno, vamos a mirar entonces cómo son los 13 pasos de la restauración. Entonces vámonos de a poquito. Entonces vamos a empezar. Siempre que vamos a hacer una restauración, ¿cierto? Vamos a empezar primero con el diagnóstico, los primeros 7 pasos, ¿sí? Entonces el primer paso sería definir el ecosistema de referencia. Entonces tenemos que definir el ecosistema de referencia. Entonces, básicamente lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a restaurar un humedal, tengo que buscar un humedal que, digamos, cumpla las mismas condiciones en términos de qué, lo que hablábamos, en términos de factores climáticos, de pronto que en términos de composición de especies, que se parezcan. Entonces, por decir algo, un humedal de tierras bajas en el Magdalena Medio que voy a restaurar, pues tengo que buscar un ecosistema que esté conservado y que pueda darme una idea de cómo serían las características del ecosistema que voy a restaurar, a dónde es que voy a llegar. Digamos que este paso es uno de los problemas centrales que tiene la restauración ecológica, porque existe una rápida destrucción y reemplazo de muchos ecosistemas que han hecho que no se tengan de pronto registros de ecosistemas históricos en diferentes regiones del mundo. Otros ecosistemas han sido degradados, ¿sí? O colonizados masivamente por unas especies invasoras o por especies que han sido colonizadoras de ecosistemas que son aledaños, como en el caso, por ejemplo, de la sabanización, la paramización, la aridez de la tierra, digamos casi que en toda Colombia. Entonces, pero básicamente aquí lo que yo tengo que buscar es un ecosistema que se encuentre conservado con respecto al que yo voy a restaurar, que está degradado, pero que el ecosistema sea el mismo y que tenga los mismos factores, ¿de acuerdo? Para poder comparar. Entonces, este es el paso número 1. Una vez yo tengo el ecosistema de referencia, entonces nos vamos, digamos, hacia el paso 2, pero no sin antes decir que, digamos que lo difícil de este paso es que hoy en día se ha perdido hábitat, ¿sí? Se ha perdido la heterogeneidad espacial de los hábitats. Entonces, existe desconocimiento de las especies dominantes y las especies pioneras de un ecosistema, por ejemplo, que esté mejor conservado, o sea, el de referencia. Es difícil saber cuáles son las especies realmente. Y que gracias a la fragmentación se ha venido perdiendo conectividad entre los bosques. Entonces casi que encontrar un sistema perfecto como referencia es difícil. Pero de todos modos sí hay ecosistemas que están más conservados que otros y nos permitirían utilizarlos como la referencia, ¿sí? Bien. En el segundo paso prácticamente es evaluar el estado actual del ecosistema que voy a restaurar. Entonces el segundo paso es evaluar el estado actual, ¿cierto?, del ecosistema a restaurar. Y este es, digamos, el segundo paso en la restauración. Cuando yo hablo de esto, de esta evaluación, ¿esto qué implica? En los dos pasos, en estos dos pasos, esto implica que yo haga un estudio en términos de la composición, lo que estábamos hablando allá, ¿sí? Tengo que hacer un estudio a nivel de la estructura, la función y los servicios del ecosistema, ¿sí? Que era básicamente esto que yo les estaba mostrando. Entonces, el estado degradado, le hago estos estudios para poder llegar a calcular la biodiversidad, la integridad y la salud del ecosistema. Entonces, en estos dos pasos estoy obligado a hacer análisis de composición, análisis estructurales, análisis de función en cada uno de los dos. Entonces comparo la composición de este con respecto a la composición de este. Comparo cómo está la estructura del ecosistema de referencia con respecto al ecosistema que está degradado, que voy a restaurar. Y así para los
4 ítems que acabo de mencionar, ¿sí? Prácticamente en el paso 2, en este paso, lo que se hace es una evaluación previa del ecosistema. En esta fase se empieza a tener en cuenta o a evidenciar el problema para poder, digamos, precisar posteriormente los objetivos de la restauración. Se hace, por ejemplo, énfasis de acuerdo al ecosistema de referencia en el estado actual y qué más, y pues se empieza a hacer análisis de la composición de especies, la estructura, la función, las escalas a las que se va a trabajar, temporales, espaciales, y se calculan todos los tipos de diversidad. Porque recuerden que dependiendo de qué tan grande es, pues se manejan diferentes tipos de diversidad que lo vamos a ver en el otro paso. Bueno, entonces, una vez se tiene esto listo, pasamos al paso 3 todavía dentro del diagnóstico, que es definir, que vamos a definir las escalas y niveles de organización a las que se va a hacer la restauración. ¿Qué era esto que les estaba diciendo? Voy a volver a pasarles esta hojita. Entonces tengo que definir a qué escala y a qué nivel se va a trabajar. Entonces eso hay que definirlo en el diagnóstico. Y entonces en este pedacito, esto es muy importante, que es el paso que viene. ¿Por qué? El paso 3, muchachos. Pronto no me va a alcanzar la hoja. Este es el paso 3. Y entonces aquí, ¿qué? En este paso, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, ¿qué pasa si voy a trabajar, digamos, a una escala local, por ejemplo, o a nivel de parcelas? Entonces tendría que utilizar modelos de diversidad alfa, ¿sí? Pero si yo voy a trabajar ahora es a nivel regional, a una escala regional, obviamente el nivel con el que voy a trabajar ya sería un paisaje, entonces utilizo un modelo gamma. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, voy a pasar acá, si yo quiero saber, si yo tengo, habíamos mencionado anteriormente en el primer grafiquito, les dije que imagináramos que tuviéramos un bosque de galería, ¿se acuerdan? Un bosque secundario, un cultivo, aguas abiertas y bosque ripario. Le dije que teníamos, digamos, estas coberturas que habíamos hallado. Entonces, si yo quiero saber qué especies son únicas del bosque de galería, qué especies son únicas del bosque secundario, cuáles especies son únicas del cultivo, cuáles son especies únicas del bosque ripario y cuáles son especies únicas de las aguas abiertas, o si quiero saber cuáles especies de aquí viajan hacia acá y cuáles de acá van hacia acá y cuáles de aquí van hacia acá y hacia acá y cuáles de esta van hacia acá. En pocas palabras, si yo quiero saber las tasas de recambio, entonces, que ocurren entre cada una de las unidades de paisaje que previamente hemos hallado, entonces digamos que se recurre en el paso 3 a trabajar un modelo de diversidad beta, que es un modelo de recambio. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, dentro de los ecosistemas, en este nivel, se presentan múltiples procesos, los cuales operan a diferentes escalas y que obviamente están regulando la composición de especies, la estructura y la función de ese ecosistema en ese tipo de escala. ¿De acuerdo? Bien. Una vez, digamos, ya entendido esto, entonces vamos al paso 4, que sería establecer la jerarquía de los disturbios. ¿Sí? Hay que establecer entonces la jerarquía de los disturbios. Entonces, cuando yo voy a hacer una restauración, una de las cosas que tengo que determinar es cuáles son los tipos de disturbio que voy a encontrar en el lugar. ¿Listo? Entonces, ese análisis de disturbios, que pueden ser prácticamente de dos tipos. Yo puedo encontrar disturbios de tipo natural
o puedo encontrar disturbios que sean antrópicos. ¿Listo? Entonces obviamente yo tengo que establecer esos disturbios. Entonces dentro de un modelo jerárquico y la relación de esos disturbios, ¿sí? Entonces tipos de dinámica de la vegetación que se requieren para comprender la dinámica de los patrones de paisaje, digamos a diferentes escalas. Entonces dentro de esos disturbios naturales, ¿qué podemos encontrar? Entonces, por ejemplo, en una mega escala podemos encontrar eventos catastróficos que alteran el sustrato y transforman, digamos, mecanismos de persistencia y recuperación de algunas especies, o grandes fenómenos geológicos como la deriva continental, la tectónica de placas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ocurrió el levantamiento de las montañas, ¿sí? O el levantamiento de los Andes, que separó las especies, estoy hablando de hace millones de años, eso es un evento natural que se puede evidenciar. En términos prácticos, por ejemplo, las inundaciones que hoy se presentan son eventos naturales que afectan a muchas poblaciones. Entonces, digamos que esos serían disturbios naturales que se pueden generar, ¿sí? Pero en términos de esos disturbios podemos mencionar otros, ¿no? Hoy en día la erosión, la lluvia ácida, los vientos, las heladas, ¿sí? El fuego, bueno, todos esos son disturbios de tipo natural. Y dentro de los disturbios antrópicos, entonces, se relacionan hoy con la ganadería, con la agricultura, por la expansión del paisaje urbano, ¿sí? La explotación de minas, por ejemplo, la explotación del oro, mina caliza, mina de carbón, la construcción de obras civiles, embalses, ¿qué más le digo? Oleoductos, carreteras, todo eso, ¿sí? El uso de especies, por ejemplo, para leña, ¿sí? Y el uso del suelo para siembra de algunas especies forestales, todo eso se considerarían, digamos, disturbios antrópicos, que yo tengo que llegar al sitio y determinarlos en el lote que voy a restaurar, ¿de acuerdo? Ahora, esos disturbios obviamente van a presentar algunas dimensiones. Entonces, los disturbios tienen unas dimensiones, ¿sí? ¿Qué tienen que ver con qué? Pues obviamente tienen que ver con el tamaño y la forma que tiene ese disturbio, ¿de acuerdo? La temporalidad del disturbio, entonces, la temporalidad. Entonces, ¿cuánto dura o cuánto ha durado ese disturbio y con qué frecuencia se presenta? Entonces, por ejemplo, las heladas, las inundaciones, ¿con qué frecuencia se da? ¿Sí? Y, digamos, la magnitud del disturbio. Son, digamos, algunos factores que hay que tener en cuenta en ese paso que uno tiene que observar en el lote. ¿Listo? Viene ahora por, digamos, por aquí aparte. Voy a empezar a escribir un poco por aquí. Tendríamos el paso, este es el paso 4, ¿no? El paso quinto hace relación a que a partir de este paso, a partir del quinto y hasta el paso 13, hay que participar a la comunidad. Entonces aparece la participación ¿sí? La participación comunitaria. Entonces, en el paso 5 está la participación comunitaria, ¿sí? Y va a ser un paso que va a acompañar exactamente los demás pasos hasta el 13. A partir de aquí, a partir del paso sexto hasta el paso 13, hay que generar, hay que participar a toda la comunidad. Entonces lo voy a poner en color verde, que es el paso 5. Entonces hay que participar a la comunidad y digamos que en este paso 5 la pérdida de los servicios ambientales de los ecosistemas, digamos, es también una preocupación de las personas en cualquier región y por consiguiente hay que tener en cuenta tanto el manejo regional como las necesidades de las comunidades locales, por eso hay que participarlos. Se debe tener en cuenta el entorno socioeconómico que prevalece, digamos, en el área, los conocimientos que tienen las poblaciones humanas locales sobre su región,
la historia de uso, digamos, de las especies, la ubicación de esas especies. Bueno, hay que participar a la comunidad porque ellos tienen ese tipo de conocimientos. Y el otro paso que también va a estar allí es el paso 11. Y básicamente ese paso 11 incluye el diseño de estrategias. Entonces voy a copiarlo por acá, el diseño de estrategias. Ese es otro paso que va a acompañar de ahora en adelante el resto de pasos en términos de restauración. Muy bien. Ahora, ese paso, el diseño de estrategias, ¿sí? Digamos que el primer paso es la identificación, ¿sí? Y posterior supresión de factores responsables de la degradación ambiental. Es lo que busca, suprimir esos factores que están generando la degradación, ¿sí? Y un segundo paso en términos del diseño de estrategias es enfocarlo al restablecimiento de las condiciones edáficas, hidrológicas y microclimáticas, digamos que debería tener de manera natural. Básicamente eso es lo que busca ese diseño, ¿sí? Ahora sí, miremos entonces que una vez hemos establecido esos disturbios, a partir de ahí entonces todo hay que llevarlo y comentarlo con la comunidad. Para, digamos, encaminarnos al paso 6, que es evaluar el potencial de regeneración de las especies. Digamos, yo estoy haciendo una restauración con aves y entonces muchas especies de aves son importantes, ¿sí? Tienen un potencial. ¿Por qué? Porque, por decir algo, son dispersoras de semillas. Entonces, ¿qué tipo de aves me sirven? Entonces, por ejemplo, las frugívoras, las nectarívaras son aves que yo sé que potencialmente van a ayudarme a dispersar las plantas del lote que estoy restaurando o del área que estoy restaurando. Los murciélagos, los mamíferos, ese tipo de animales también son dispersores. Entonces, esas especies tienen un potencial muy grande, ¿sí? Entonces, eso básicamente se refiere a la disponibilidad de especies en la región, la ubicación, la etapa sucesional en la que se encuentra, cuál es la abundancia de esas especies que son importantes para hacer la regeneración del lote, ¿sí? Digamos que mirar especies pioneras, cuáles son especies dominantes, cuáles son codominantes, cuáles especies son raras y sobre todo las especies que potencialmente pueden ser utilizadas, digamos, en experimentos de restauración. Muchas especies de estas incluso pueden definirse a través de especies que están extintas, ¿sí? Localmente, pero que regionalmente pueden estar en otro lado. Entonces, en esta fase es necesario tener un inventario de la composición de especies y una clasificación, digamos, de las etapas sucesionales donde se encuentran en que se encuentran estas especies. Pero básicamente es lo primero, lo que les estoy diciendo. Entonces, mirar cuáles especies son allí importantes, las dispersoras, bueno, todas las que vayan a potencializar eso. Como yo voy a hacer esta evaluación, ¿sí?, de las especies, pues tengo que empezar a preguntarme y a participar a la comunidad. Entonces, un diseño de estrategias aquí es prácticamente una charla de educación ambiental, contarles qué es lo que se trata el proyecto. Entonces aquí unas charlas y acá hay que participar a la comunidad, ¿sí? Porque ellos también conocen muchas especies aquí. Entonces, por decir algo, empezar a decirles en el lote, por decir, donde yo estoy trabajando la restauración, que es en San Rafael de Lebrija, encontramos tucanes, encontramos algunos periquitos, y esos generalmente la gente los coge y los vende o los utilizan como mascotas. Entonces tocaría dar unas clases de educación ambiental, porque no se deben capturar esos animales. Y mire que estamos haciendo las dos cosas, generando un diseño y participando a la comunidad. Bien, eso sería el paso número 6. En el paso 7, y ya terminamos ahí el diagnóstico. Entonces, ¿qué se hace en ese, digamos, en este paso? Se establecen las barreras a la restauración. Entonces, hay que establecer
las barreras de la restauración. ¿Sí? Paso 7, entonces vamos a restablecer esas barreras de la restauración. Hay que establecerlas. Entonces, ¿qué tipo de barreras? ¿Sí? Entonces, digamos que hay que definir las barreras ecológicas y sociales, para lo cual es muy importante digamos, el conocimiento del estado de la región. Entonces, las barreras se pueden definir teniendo en cuenta diferentes etapas de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, en la fase de dispersión, en la fase de establecimiento y en la fase de persistencia, como ya habíamos mencionado anteriormente en este grafiquito. Entonces, les recuerdo, mire, entonces esas barreras están en términos de la dispersión, del establecimiento y la persistencia. Entonces, por decir algo, si nosotros no encerramos, una de las estrategias aquí es encerrar los lotes, ¿sí? ¿Para qué? Para que no entre la ganadería, entre el ganado y se coma las plantas que, por ejemplo, pretendemos dispersar. Y hay que participar a la comunidad y explicarles por qué es que ahora vamos a encerrarles ese terreno, ¿sí? Pero hay que buscar entonces las causas, ¿cierto? Que hacen que esas barreras se presenten. Hay que eliminar, ¿sí? Hay que eliminar al máximo esas causas, como sea. Muy bien, entonces es bien importante. Y hasta aquí, hasta el paso 7, estamos hablando entonces de la fase diagnóstica.